M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa Daniel Leiva y Guillermo Contreras. Bienvenidos a Inversión y Negocios aquí en Telefórmula, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre las tecnologías financieras. Así es, el futuro nos alcanza y tenemos que estar actualizados en temas de negocios, de inversiones. Y una de las cosas importantes es que tenemos que saber sobre las nuevas tecnologías financieras. Y el día de hoy estamos con Guillermo Contreras, el cual es cofundador y CEO de Dito Banks, empresa líder en tecnología financiera con presencia en El Salvador, México, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos. Y también el día de hoy estamos aquí con Daniel Leiva, el cual es abogado experto en temas de procesos regulatorios en el mercado financiero. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer inmenso. Pues vamos a iniciar con ¿qué son las tecnologías financieras? ¿De qué trata este tema? Platíquenos, no sé quién quiera. Encantado. Bueno, arranquemos porque las tecnologías financieras, pues lo que vienen a hacer es digitalizar todos los procesos que antes ocurrían de forma manual y en papel en la banca tradicional. Como bien sabemos, desde el boom de la adopción de medios digitales, de la adopción de dispositivos celulares, esto se volvió en un tema realmente significativo. Al día de hoy, la generación Z, el 65% de sus transacciones ocurren por medios digitales, transferencias de dinero, pago de facturas y servicios, suscripciones digitales. Y las tecnologías financieras lo que hacen es ampliar eso, llevar un paso más allá todo el uso de dispositivos para otorgamiento de créditos, validación de score crediticio, etcétera. Entonces, pues todo eso es lo que envuelve el mundo de la tecnología financiera: medios de pago, sistemas de pago, scoring alternativo, créditos, pagos digitales, etcétera. Daniel, mencionas aquí el tema de procesos regulatorios. Platícanos un poco de cómo en los diferentes países en los que están, en México, en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, ¿en qué va este tema de los procesos regulatorios? ¿Quién va más avanzado? ¿Qué país va un poquito más atrasado en ese tema? Platícanos. Súper, yo creo que es una súper buena pregunta y te cuento. Al final creo que el país que tiene la mejor regulación en temas tanto de Bitcoin como activos digitales, como tokenización de activos, es El Salvador. De hecho, se ha hecho un análisis de regulación mundial y la regulación salvadoreña es la segunda a nivel mundial después de la de Suiza. En todos los países tienen sus desafíos y dependiendo cómo vaya siendo el soft landing de cada una de las empresas y los servicios que se vayan a proporcionar, habrán mayores o menores retos. Pero lo importante es que exista regulación. Por ejemplo, en México existe regulación para ciertos servicios financieros y otros quedan desatendidos. Por ejemplo, el tema de cripto no está expresamente regulado y eso deja un vacío que tienes que ir con mucha cautela tomando las medidas para poder operar de una forma transparente y con seguridad para los inversores o para los usuarios. Al final, en cada uno de los países, por ejemplo, Guatemala tienes que hacer un registro como ante la Unidad de Investigación Financiera por las transacciones de valor que estás realizando. En México se hace uno similar como precisamente para hacer los reportes, pero no hay licencias claras, tampoco en Costa Rica. Lo importante es que puedas tener esta regulación y que vayas paso a paso generando esta confianza a través de la ley, porque no dejan de ser productos financieros. Y lo importante es que en el producto financiero tal cual no puedes dar un error y dejar que malos actores entren. Y entre más clara esté la regulación, permite ir sacando esos malos actores. Oye, qué buen dato, o qué gran dato que después de Suiza, prácticamente El Salvador es de los más avanzados en el mundo en procesos regulatorios para el tema fintech, el tema de tecnologías financieras. ¿Y Estados Unidos dónde queda? ¿Dónde está? Veo que ustedes también participan en Estados Unidos. ¿Qué nos platican de Estados Unidos? Mira,
Quizás abonando un poquito a lo que comentaba Daniel, te puedo decir, al día de hoy nosotros operamos en 6 países y estamos arrancando con el 7º en Latinoamérica y operamos en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos registro con la entidad federal que se llama FinCEN, la cual nos da un registro que se llama Money Service Business y nos permite originar remesas para toda la región. Te puedo decir que al día de hoy podemos escribir un libro de cada uno de los países. Es una historia completamente diferente, es un reto sumamente grande estar bajo cumplimiento de cada uno de estos países. Al final, los reguladores siempre tienen 2 cosas en mente. Una es proteger a un usuario de una estafa y 2, prevenir cualquier actividad de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Esos son los 2 retos más grandes, comunes en todas las regulaciones que hemos visto. Del lado de Estados Unidos, te puedo decir que no ha sido menos difícil que el resto, simplemente funcionan diferentes las cosas y ahora estamos viendo un cambio de discurso del gobierno de Estados Unidos. Ahora que entró el presidente Trump, existe una apertura mucho más clara para todo el tema de cripto, activos digitales, Bitcoin, tokenizaciones, y esperamos que ocurran cambios también de forma muy inmediata. Estamos convencidos de algo. Los servicios financieros digitales ya no son el futuro, son el presente, y estamos viviendo un cambio en la forma en la que se hacen negocios, en la que se mueve dinero alrededor del mundo. Esto, por supuesto, requiere un nivel de adopción todavía, educación, adopción, esfuerzos regulatorios, esfuerzos de las empresas privadas para desarrollar estos temas. Pero creo que vamos por buen camino y Estados Unidos tiene la oportunidad de poder poner el pie en el camino correcto y ser el referente de este tema para no solo Norteamérica, sino también Latinoamérica, el resto de América. Recuerdo una de las cosas cuando salía el tema de criptomonedas, era el tema... Pues para muchos incluso el sueño de libertad, de no estar bajo una regulación bancaria o ese tipo de cosas. Pero ahora estamos platicando de regulaciones. Al final del día es necesario. Sí, y yo soy muy promotor de ese tema por una simple razón. Debemos de proteger al público de que ocurra un mal actor y que ocurra una estafa. Porque cuando ocurre una estafa, dicen fue cripto. O sea, no dicen fue la empresa, sino que fue el mundo cripto. Y cuando existe regulación y supervisión, te puedes asegurar de que hay una empresa seria atrás con los procedimientos y políticas correctos, con el capital necesario y con la transparencia necesaria para brindar un servicio de cara al público. Al final, lo que estamos tocando es dinero y valores del público. Entonces, tenemos que actuar con esa responsabilidad y saber y estar conscientes de que esto conlleva una regulación y supervisión en cada uno de los países en los que operamos. Es un hecho. Y eso hay que mantenerlo, hay que hacerlo así por la seriedad que se debe de mantener y la confianza de cara al público. Yo creo que eso es bien importante y tal vez solo te añado un poco. Al final, los negocios financieros per se, si no están regulados, tienden a no poder escalarse y no a poder crecer. ¿Por qué? Porque al final, como bien decía Guillermo, si tú no tenés la confianza en que este actor no va a tener reglas claras con respecto a su patrimonio, con respecto a cómo va a poder operar, qué va a poder hacer con los fondos, esto no va a permitir al público darle la certeza para invertir. Y no malentendamos el tema de regulación con cambiar Bitcoin o con cambiar los activos digitales como tal, porque eso realmente su naturaleza no cambia. Si tú quieres hacer un pago a Singapur, a Hong Kong, a donde tú quieras, lo puedes hacer en segundos por medio de Bitcoin y solo tienes que tener la billetera a la cual tú vas a enviar el pago. Eso no va a cambiar. Simple y sencillamente, si alguien no va a entrar directamente a la red, sino que lo va a hacer por medio de un proveedor, este proveedor que va a brindar los servicios tiene que tener la robustez suficiente y tiene que tener las reglas claras como para generar esa confianza en el público. Y eso va creando adopción y la adopción va creando escalabilidad para el negocio como tal. Platicaban que en México tenemos un amplio margen de oportunidad en el tema de regulación y entonces, al tener no tan claras las reglas, ¿en México se puede usar cripto o no se puede usar cripto? Incluso hay o existen empresas que han avanzado mucho en el tema como Bitso, ¿verdad? Pero entonces, para todos los inversionistas, empresarios que nos ven, que incluso están interesados en ese tipo de temas, ¿se puede entonces en México invertir en cripto? ¿Se puede usar cripto o no se puede? Legalmente tú puedes, materialmente tú puedes ingresar desde cualquier país del mundo
a una blockchain directamente, primero que nada. Y segundo, tú tienes la materialidad en lo que está sucediendo hoy por hoy en el mercado mexicano. Tienes muchísimos actores que ofrecen los servicios de una forma transparente, de una forma regulada. Tú mencionaste a Bitso y hay muchos más. DitoBanks también es uno de los ejemplos que permiten el acceso a Bitcoin como tal y a monedas estables. Y esto se logra simple y sencillamente porque el marco regulatorio mexicano lo permite. Y vamos hablando justamente de eso. ¿Es posible o no es posible? En México como tal sí es posible y existe el camino para hacerlo. A mí me gustaría abonar un poco más al respecto de eso. Realmente es posible porque se trata de un trato entre privados y como tal no está exento de una regulación. Tenemos, por ejemplo, la protección de datos de por medio, tenemos las reglas de comercio entre privados, tenemos las regulaciones, las leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero. Todo esto siempre ocurre en cualquier tipo de negocios y esto también está dado en el tema de activos digitales, en el tema de servicios de tecnología financiera. Tenemos en México una ley fintech que le da vida a las IFPE y a las empresas de crowdfunding para poder operar. Tenemos todo un marco regulatorio, incluso desde la perspectiva fiscal tenemos la actividad vulnerable para activos virtuales que también te supone obligaciones de reportería ante la autoridad. Entonces, yo diría que vamos por muy buen camino. Definitivamente falta todavía esclarecer algunos temas. Para las entidades reguladas aún es un tema prohibido, según las últimas circulares de Banxico. Pero creo que la velocidad a la que se va regulando todavía debe de incrementarse. Estamos perdiendo un poco de oportunidad en México por no ir a la velocidad a la que están yendo otros países, definitivamente. Interesante, muy bien. Bueno, vamos a corte y volvemos a inversiones y negocios. Y ya estamos de vuelta aquí en Telefórmula y estamos hablando ahora sobre el tema de la velocidad. Platicaba sobre el tema de la velocidad, Guillermo, que no están avanzando todos los países a la velocidad. Y es que normalmente, incluso como abogado, Daniel, normalmente la parte legal nunca va a la velocidad de la tecnología, ¿verdad? Que fue lo que le pasó al tema cripto y todo esto que ahorita, como bien lo dicen, se están regulando en varios países y uno de los más avanzados es El Salvador. De hecho, yo vengo de un viaje allá y lo vi. Pero también una de las cosas que me llamó la atención antes de entrar al tema que quiero hablar de la ley de activos digitales, me llamó la atención que fue noticia a nivel mundial hace unos años que El Salvador adoptaba como moneda a Bitso, ¿verdad? Y hace unos meses se salió o lo dejó de tener como una moneda oficial, ¿verdad? ¿Qué opinan de esto? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes estar más inmersos en el mundo de la tecnología financiera? ¿Qué beneficios tuvo durante los años que duró? Y ahora, ¿cuáles son o qué se pierde al ahora no estar el Bitcoin? Perdón, el Bitcoin, dije Bit. El sí. Bitcoin, perdón, el Bitcoin como moneda nacional en El Salvador, oficial. Te puedo contar la perspectiva que nosotros vivimos. Fuimos la primera empresa que tuvimos acceso a la ley de Bitcoin y fuimos el primer proveedor de servicios Bitcoin con la primera transacción privada, o sea, lo vivimos de frente desde el día 1. Te puedo decir que es una de las decisiones más acertadas y con coraje que ha tenido que tomar probablemente un presidente de un país. Creo que nadie se hubiera atrevido a hacer lo que hizo en ese momento El Salvador y definitivamente trajo cosas muy importantes. Uno fue que cambió el nombre de El Salvador, lo puso en el escenario mundial. Esto trajo mucho turismo. El flujo de turistas en El Salvador se ha incrementado un 150%, creo, en los últimos años. Y por ende esto trajo inversión. Creo, tú sabrás, la visita que ustedes acaban de hacer a El Salvador justamente ha sido desatada por este nuevo renombre que tuvo El Salvador. Ahora, con la llegada de inversionistas a El Salvador, también salió a luz un problema que teníamos que resolver urgentemente y era el problema de la seguridad. Afortunadamente también el presidente de nuestro país
tuvo el valor de hacer lo que no habían hecho otros gobiernos antes, que era resolver ese problema de frente. Hoy El Salvador es una nación que es la más segura de Latinoamérica. A veces, días sí, días no, nos peleamos con Canadá, pero El Salvador es uno de los países más seguros ahora que existen en el mundo. Y la segunda del mundo, después de Qatar, por ahí decía el presidente Bukele. Sí, y esto pues indudablemente ha traído un flujo de inversiones importante. ¿Fue producto todo esto del Bitcoin en un principio? Yo te diría que sí. Si volviéramos a hacer una implementación de Bitcoin como moneda de curso legal, también. Ahora, el cambio que existió en la ley hace un par de días no quita o no elimina o no prohíbe a Bitcoin en El Salvador. Existe un cambio de retórica en ese aspecto, derivado de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero en la ley, a donde literalmente decía que se declara a Bitcoin como moneda de curso legal, ahora solo se declara a Bitcoin como curso legal, quitando la palabra moneda. Pero para los efectos comerciales sigue teniendo la misma validez. Existieron un par de restricciones para que el gobierno ya no pudiera recibir pagos de impuestos directamente en Bitcoin, pero esto no nos cambia en ningún momento el escenario de desarrollo de negocios en El Salvador ni en el resto del mundo. Y aquí quiero ser muy enfático. Realmente Bitcoin no necesitaba a El Salvador para ser lo que es. El Salvador necesitaba Bitcoin y fue una apuesta sumamente valiosa la que hizo nuestro presidente y creo que estamos viendo los resultados de eso en este momento. Y es importante tal vez solo para aclarar un poco el tema que mencionaba Guillermo, materialmente la ley sigue estando en vigencia, tiene poder liberatorio, tiene poder restricto en las transacciones entre privados y esto realmente te permite poder afirmar que El Salvador es un país 100% Bitcoin, porque al final el Estado te permite, la regulación te permite que si tú quieres adquirir un terreno, lo puedes pagar 100% con Bitcoin, tiene los beneficios fiscales que tenía desde un principio la ley, es decir, tú puedes comprar Bitcoin, tú puedes invertir en Bitcoin y no va a estar tasada la ganancia de capitales que tú tengas entre el precio de entrada y el precio de salida. Realmente puedes pagar todos tus servicios, los rieles, el ecosistema como tal está ya construido en El Salvador como para que tú puedas comprar una casa, comprar un carro, pagar salarios, pagar planillas, hacer lo que tú quieras por medio de Bitcoin. Esto aparte que El Salvador ha apostado fuertemente en tener Bitcoin como una reserva estratégica de la nación y cuando tú ves el histórico de cómo se ha adquirido Bitcoin como país, realmente, como dice Guillermo, es una apuesta que requiere muchísimo coraje por parte del presidente, pero que nos ha generado ganancias como país. A ver, estamos arriba ¿sí? de lo que hemos invertido versus lo que existe hoy por hoy en la reserva nacional. No ganancia como tal porque no se ha liquidado, pero solo tiene miras a hacer una muy buena inversión y una muy buena idea. Sí, incluso hablabas del tema de turismo, Guillermo, y algo muy interesante es y que llamó la atención de todo el mundo, fue el tema de Bitcoin City, Bitcoin Beach también que existe, y cómo, que a mí me tocó verlo en Bitcoin Beach, todo un ecosistema de la gente que está ahí, que radica ahí, que tiene que ver con el mundo cripto, y incluso hicieron también el tema de este proyecto de Chivo Wallet, si no me equivoco. Sí. Y hasta donde entiendo y por lo que dicen entonces, no desaparece la ley Bitcoin, simplemente se reformó el tema de moneda de curso legal a curso legal. Y muy interesante, lo que dices es que prácticamente en El Salvador se pueden comprar terrenos, bienes inmuebles, bienes raíces con esta cripto. Y aquí la pregunta es, ¿solo con Bitcoin o con otro tipo de criptomonedas también se puede comprar inmuebles en Esa es una muy buena pregunta y hay que hacer la diferencia entre esto. Está una ley específica para Bitcoin y está una ley específica que se llama Ley de Activos Digitales para el resto. Y esto es sumamente importante por las características únicas que Bitcoin tiene en temas de descentralización, seguridad, y etcétera, versus el resto del ecosistema. Creo que la parte más importante, y hablando un poquito en términos legales, lo que define a una moneda como curso legal es su poder liberatorio. Y Bitcoin no ha perdido su poder liberatorio según ley en El Salvador. Entonces,
podrán decir en cualquier lado que dejó de ser moneda de curso legal, pero legalmente sigue teniendo poder liberatorio. Entonces, te permite seguir haciendo negocios de cualquier tipo entre privados sin ningún problema y con la exención de impuestos. El tema de que exista una ley para Bitcoin como moneda y el activos digitales es porque dentro de los activos digitales existen modelos de negocio mucho más amplios, de los cuales también como DitoBanks formamos parte de este licenciamiento. Somos uno de los proveedores de servicios de activos virtuales en El Salvador, que te abre la puerta, por ejemplo, a temas de tokenización de activos reales, a funcionar como custodio, a funcionar como casa de cambio, a funcionar como estructurador de monedas estables. Entonces, hay un ecosistema adicional completo que exige también una regulación específica para ese tema, y eso es lo que hace la ley de activos digitales, que por cierto, también El Salvador está desarrollando un papel muy bueno en miras de convertirse en el mercado regional de valores. Justo conversábamos esta semana sobre ese tema, y realmente sí existe ahorita un ímpetu muy fuerte por la tokenización de los activos virtuales. Yo considero que ese es el futuro del mercado de valores, y definitivamente El Salvador está siendo líder en ese tema. Creo que ya hay mucho más de qué hablar sobre eso. Totalmente, y tal vez para contestar puntualmente tu pregunta, ¿podrías comprarlo en otro activo digital? La respuesta es sí. El punto es que cuando lo haces con Bitcoin, Bitcoin tiene la misma función de lo que tendría el dinero, y cuando lo haces con otro activo digital, como si lo quieres hacer en México o en cualquier otro país, lo que existiría es una permuta, o necesitarías un proveedor de liquidez que cambie el activo y que entregue la moneda local en cada uno de los países. Pero que es posible, una transacción OTC o over the counter, es posible. Muy interesante, y sobre todo porque, como les dije, lo viví. Es una gran oportunidad que se tiene en este momento para todas las personas que tienen capital o tienen activos digitales, el volver esos activos digitales, bienes inmuebles, y materializarlo, ¿no? Que al final del día muchas personas buscan eso. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos con inversiones y negocios aquí en Telefórmula. ¿Hacer dinero sin dinero? Juan Carlos Zamora asegura que sí es posible y que solo se necesita el capital del conocimiento. Conoce a Juan Carlos, un apasionado de los bienes raíces, fundador de la Universidad de Bienes Raíces y de la empresa líder en inversiones, M2 Capital. Conoce cómo ingresar al mundo de los bienes raíces, qué herramientas y habilidades son necesarias para tener éxito en este negocio y mucho más. Y no necesitas dinero para empezar como muchos lo creen. Sigue de cerca el camino de Juan Carlos para aprender todo sobre este emocionante mundo. Y estamos de vuelta en inversiones y negocios en Telefórmula. Y ahora sí quiero entrar a un tema muy interesante y que pues les voy a confesar que me acabo de leerla ayer en el vuelo que venía de El Salvador, de San Salvador aquí a Ciudad de México. Me leí la Ley de Activos Digitales, por ahí cerca de 30 y tantas hojas, si no mal recuerdo. Muy interesante. Pero platíquenme, ¿cuándo nació la Ley de Activos Digitales? ¿Para qué sirve la Ley de Activos Digitales? Platíquenos el tema. Te cuento un poquito. Realmente la Ley de Activos Digitales nace
a inicios del 2023 y justamente completa esa pieza de rompecabezas en el ecosistema cripto en El Salvador. Ya tenías la regulación sobre Bitcoin como tal, pero no existía una regulación para el resto de criptoactivos y tampoco existía total claridad de cómo iban a ser tratados, cómo iba a ser la comercialización, cuál iba a ser el régimen impositivo, etcétera, etcétera, etcétera. La ley viene a completarte justamente ese framework regulatorio que necesitabas, crea 2 entidades nuevas públicas. La primera es la Agencia de Administración de Bono Bitcoin, que lo que hace es administrar las reservas estratégicas del Estado que se generan a través de la compra de este criptoactivo, y crea la Comisión Nacional de Activos Digitales, que es un regulador especial y específico para regular activos digitales. Y realmente cuando tú lo comparas con el regulador del mercado financiero tradicional, que no quiere decir que sea malo, pero es otra cancha la de Senad o la de la Comisión. Entonces, este regulador se vuelve sumamente dinámico, entiende el ecosistema, entiende la funcionalidad y por ende regula de una forma más proactiva y más certera a los proveedores de activos digitales como DitoBanks y otros que están inscritos. Aparte, regula 3 figuras específicas. Primero es los proveedores de activos digitales, que los crea como figura jurídica, los emisores de activos digitales, que aquí viene un tema muy importante, y a los inversores o a los token holders como tal. Certificadores también, ¿no? Los certificadores sí, pero están incluidos o se pueden incluir dentro de los proveedores de servicios de activos digitales, porque hay una reforma de ley donde los habían dejado como separados y luego, ¡pum!, los vuelven a meter como proveedores de activos digitales. Y es importante porque al final regula cómo crear emisiones públicas o STOs o Security Token Offering o emisiones de activos digitales basados en un activo en el mundo real o un activo en otro criptoactivo. Entonces tú tienes literalmente emisiones de propiedad, es decir, tú puedes emitir el token para que los que inviertan o compren el token sean dueños de ese token. Puedes hacer una emisión de deuda, es decir, puedes decirle al mercado, hey, yo necesito X cantidad de plata para hacer este proyecto y voy a pagar este porcentaje de interés. Y tercero, puedes comprometer flujos futuros, es decir, yo tengo este negocio en marcha, por decirte algún restaurante, una torre de parqueos, etcétera, lo que tú tengas, un alquiler de bodegas, etcétera, y decir, quiero comprometer los siguientes 5 años de lo que a mí me ingresa porque quiero ampliar mi negocio. Y comprometes esos flujos futuros para que con los flujos futuros se vaya repagando específicamente el token o a los token holders y le da exenciones fiscales a todos estos token holders y a los emisores también en cuanto al negocio relacionado con el activo digital. Entonces, crea un ecosistema que te permite efectivamente democratizar los negocios a través de estas nuevas plataformas, llegar a un mercado mucho más amplio y aparte lograr efectivamente un desarrollo económico del país a través de esta figura. Juan Carlos, y justamente eso era lo que te mencionaba con respecto de la ley de activos digitales y la tokenización per se. ¿Y por qué creo que es la evolución del mercado de valores tradicional? Realmente la tokenización se vuelve ahora un instrumento tanto para pequeñas, medianas y grandes empresas, para adquirir capital, adquirir financiamiento de forma no tradicional, bajo un marco regulatorio, serio, supervisado y exento de impuestos. A mí me gusta platicar siempre de los beneficios entre una titularización tradicional y una tokenización bajo la Ley de Activos Digitales de El Salvador, y lo resumo en 4 puntos. El primero es que te da acceso global a la liquidez. En una titularización tradicional solo puedes ir a la bolsa de valores locales del país donde le emitís y te cerrás. En una tokenización puedes acceder al mercado global para poder buscar esa liquidez. La segunda es que te da velocidad para la obtención de esa liquidez. En el mercado tradicional solo puedes recibir el pago de los títulos por los medios tradicionales, llámese dólares, transferencia SWIFT, moneda local. Y en la tokenización, aparte de que podés seguir recibiendo los pagos de forma tradicional, también añadís el componente de recibir los pagos en activos digitales. Eso te permite tener a un inversionista sentado del otro lado del mundo y completar una inversión totalmente de 0 a 100 en 30 minutos. Eso es algo totalmente imposible por los canales tradicionales. La tercera es la exención de impuestos que te da la tokenización. Y cuarto es la democratización de la inversión. La puedes hacer tan pequeña como de $1 y ponerla a disposición del público, o la puedes hacer tan grande como tú querrás.
Y como último valor agregado, la ley te permite tokenizar cualquier activo subyacente que esté fuera del territorio salvadoreño. Y eso es lo que hemos hecho ahorita, para ponerte un ejemplo, como Ditobanks acabamos de participar en la tokenización de un proyecto inmenso de Guatemala. Es el corredor interoceánico que une el Atlántico con el Pacífico, un proyecto que va a traer cerca de 5,000 millones de dólares en los próximos 10 años para Guatemala. Es un proyecto que tokenizamos desde El Salvador, que servimos desde Ditobanks en El Salvador bajo una emisión salvadoreña, pero que ha permitido que ingresen capitales de todo el mundo para desarrollar este proyecto en Guatemala. Y eso se extiende al resto de países de la región. Lo mismo estamos viendo del lado de México, diferentes intereses de proyectos, incluso tenemos tokenizaciones para derechos de series de Netflix, tenemos para jugadores, tenemos de todo tipo. No está cerrado para activos específicamente de inmobiliarios, sino que también te abre la puerta a buscar liquidez para cualquier otro proyecto que tenga un respaldo subyacente. Eso es lo que cuida la comisión, que siempre exista un respaldo para el inversionista y que esto no vaya a ser una estafa, que es lo mismo que ocurre en el mercado tradicional de valores. Ahora, algo que mencionas súper interesante, el tema de incentivos. Platícanos el tema, ¿qué incentivos fiscales se tiene al momento de estar dentro del juego de la Ley de Activos Digitales? Pues hay una diferenciación bastante clara. Por medio de la titularización tradicional tenés acceso a exenciones de cierto nivel por cierto tiempo. Y en una tokenización de activos digitales tenés exención total de impuestos sin límite de tiempo. Ahora, hay que ser también muy cuidadoso y responsable en este tema, porque no solamente puede llegar una persona a tokenizar y obtener una exención fiscal. Esto tiene que ir amarrado, por supuesto, a que exista generación de empleo, a que exista generación de inversión y, por supuesto, la exención también está atada a la actividad específica del activo digital. O sea, las ganancias de capital que tengas por la venta del activo digital están exentas. Las ganancias que un inversor obtiene al haber puesto su dinero en una tokenización son exentas de impuestos. Los impuestos municipales, los impuestos de transferencias de bienes y todo lo demás, pues, son efectivos cuando se hace una tokenización. Esto automáticamente lo que hace es disparar la tasa interna de retorno, la TIR, de cualquier proyecto. O sea, tú puedes hacer tu proyecto de la forma tradicional en otra parte del mundo, o podés hacerlo desde El Salvador y tenés una exención en la que te ahorras 20-25% de impuestos y eso te dispara la rentabilidad del proyecto de inmediato. Por ahí va todo el tema y eso creo que es una de las características que también hacen El Salvador un destino único para buscar estas oportunidades. A mí me interesa mucho ese tema porque me queda claro que si tú haces una tokenización dentro de El Salvador, ¿verdad? Y generas esta parte de empleos, de inversión interna y demás, bueno, ya queda claro que está exento, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si hacemos una tokenización de un bien inmueble en México y desde allá, o sea, se abre la empresa en El Salvador, con la Ley de Activos del Salvador, se genera un millón, por poner un número, de ganancia. Esa ganancia que se generó en México, ¿no paga impuestos en México? ¿Cómo no? En México sí va a pagar impuestos, pero cuando la repatrias a su compañía padre, está exento. Tiene que hacer el pago de impuestos locales. Por supuesto que hay estrategias fiscales que te permiten disminuir la tasa. Por supuesto, la tasa que vas a pagar, pero la principal característica es que en el país donde es tasado está exento. Por supuesto, mi amigo aquí es experto en todos estos temas de estrategias fiscales que se pueden utilizar, pero la verdad es que es una oportunidad que no debe de ser desaprovechada. Yo creo que ahí solo hay que hacer énfasis muchísimo al momento de iniciar en un proceso de emisión de activos digitales, ya sea que sea cross-border, ya sea que sea 100% salvadoreña, toda la estructura, todo el proceso, etcétera, hay que acompañarse siempre de 3 asesores fundamentales. Primero es el asesor fiscal. Si es cross-border, pues 2 asesores fiscales, uno en cada una de las jurisdicciones. En el tema justamente de un asesor legal también, para ver efectivamente que no se esté vulnerando ninguna norma en ninguno de los 2 países. Y tercero, en el asesor tecnológico que viene a ser justamente el proveedor de servicios de activos digitales. Lo importante es ir de la mano con las personas que sepan para no vulnerar ninguna regulación, para no entrar o no estar haciendo asunciones financieras
sin tener claridad sobre las tasas impositivas. Como dice Guillermo, es posible por medio de estructuras hacer emisiones o hacer proyectos mucho más lean, mucho más financieramente productivos. Bueno, que te interrumpo, pero dale, tenemos que ir a un corte. Volvemos aquí a Telefórmula. Estamos de vuelta en Inversiones y Negocios aquí en Telefórmula. Tema muy interesante. Hablábamos de esta ley de activos digitales que tiene pues incentivos fiscales muy interesantes. Y aquí hay algo que también leí hace poco. Les dije que me leí el resumen de todo lo de la ley de activos digitales, pero también vi que hubo una reforma en la cual, y les preguntaba antes de iniciar la sesión, es de que salió esta reforma de que solamente aplicaban ciertas cosas en El Salvador y fuera de El Salvador ya no aplicaban ciertos digamos, beneficios. Platíquenos de esa reforma, qué beneficios tiene, qué quitó de beneficios a la persona que vaya al extranjero, que vaya a El Salvador a abrir una empresa de tokenización. Mira, yo creo que en general, tenemos que distinguir algo, y es la soberanía de cada estado. O sea, una ley en El Salvador no puede venir y decirle al Estado de México cómo va a tratar las inversiones, cómo va a tratar las rentas extranjeras o cómo va a operar. Entonces, la ley como tal, justamente los beneficios los da sobre El Salvador. Y la Comisión Nacional ha sido muy cuidadosa en decir, la licencia aplica para el territorio salvadoreño. No por un tema de que ellos no quieran que sea para otros territorios, sino porque su jurisdicción, su competencia como entidad gubernamental está limitada a El Salvador. No obstante, desde un principio de legalidad que opera así en el mundo en general, si tú vas a prestar servicios cross-border, lo que tienes que verificar es que en la jurisdicción donde estás llegando no estés vulnerando ninguna regulación. Entonces, si vas a operar en Guatemala, si vas a operar en México, si vas a operar en Estados Unidos, donde tú quieras operar, tienes que llegar a cumplir la regulación local. Entonces, por ejemplo, te doy el caso de Argentina. Argentina te dice, ¿quieres operar activos virtuales en Argentina? Tienes que inscribirte en el registro ante la Comisión Nacional de Banca de Valores, tienes que inscribirte ante la Unidad de Investigación Financiera y tienes que cumplir con ciertos parámetros, con un oficial de cumplimiento, con ciertos estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que una sociedad salvadoreña no pueda operar en Argentina, es que tiene que cumplir el proceso en Argentina para poder operar. Claro. Y así funciona absolutamente con todas las regulaciones como tal. Entonces, ¿los beneficios aplican? Sí, sobre toda la renta que realice o que genere esa empresa en El Salvador y llega hasta el accionista. Pero, por ejemplo, si tú eres un accionista norteamericano, tienes una renta global que tienes que pagarle al Estado, a Estados Unidos de América. Y esa es una realidad que siempre va a existir. Si tú tienes una renta o una imposición tributaria como mexicano por estar recibiendo rentas internacionales, esa es una obligación que tú tienes que cumplir con el Estado de México. Claro. O sea, claro, bueno, y también se vuelve un incentivo para hacer más inversiones y negocios dentro de El Salvador, ¿verdad? En el cual si los haces dentro de El Salvador, pues prácticamente es tasa cero, ¿verdad? De impuesto. Ahora, existen dos tipos de tokenización, pública y privada, ¿cierto? Correcto. ¿Me pueden platicar un poquito de cuál es la diferencia de beneficios de una y otra? Sí, dale tú. Bueno, con las tokenizaciones, las privadas, y esto es un símil también casi perfecto de lo que ocurre en el mundo tradicional de las titularizaciones. En las tokenizaciones privadas podés tener un máximo de 50 inversionistas y cada uno de estos inversionistas, según la ley, tiene que tener una calificación como inversionista acreditado, que está definido por una persona que tiene una liquidez en exceso de una cierta cantidad y que tiene activos líquidos en exceso de una cierta cantidad. El beneficio de hacer una tokenización privada es que es mucho más rápida, no requiere pasar al día de hoy por un proceso de certificación de riesgos y por lo tanto es mucho más económica. Por supuesto, conlleva un riesgo más alto porque no lleva certificación de riesgos y por eso está restringida a inversionistas calificados. Y tenés las emisiones públicas
que por supuesto, como su nombre lo dicen, están abiertas a todo el público y por ende tienen que haber pasado por un proceso mucho más riguroso de evaluación de sus activos subyacentes y de riesgos, lo cual es efectuado por una entidad también con licencia, que es la entidad certificadora de riesgos. Y pues esas son las dos diferencias. En términos de costos, mucho más eficiente la privada que la pública, pero está restringida a una cantidad de inversionistas y con ciertas características especiales. Y lo importante de esta diferencia es, o por qué la ley viene y solicita que sea un inversor calificado. Porque al llegar a cierto monto de activos o al tener cierta capacidad económica, la ley presume, así como lo hacen las leyes bursátiles en el mundo en general, hay excepciones en el mercado europeo, hay excepciones en el mercado de valores norteamericano, y El Salvador no se está inventando el tema de los inversores calificados, ya es una realidad. Y lo que dice justamente la ley o el racional detrás de la ley es, si tú ya llegaste a tener esa cantidad de dinero líquida para poder invertir, tú eres una persona que tienes conocimiento sobre negocios y que por ende sabes identificar los riesgos sobre cada negocio. Y vas a poder identificar si el proyecto es viable o no, si el proyecto es rentable o no, y si puedes o debes invertir en eso. Entonces, esa es la diferencia, por eso está cerrada a un número más limitado de inversores, y en la pública justamente se busca cuidar al inversor. Entonces, los tres componentes principales de una emisión, que son el componente legal, el componente tecnológico y el componente financiero, son auditados tanto. Bueno, se hace primero por expertos por parte del emisor, luego el certificador va a hacer una segunda verificación de que todo lo legal, lo financiero y lo tecnológico concuerden o que hagan sentido, y en un tercero va a ser la Comisión Nacional quien va a verificar que esto efectivamente haga sentido. Entonces, y ojo, ni el certificador está diciendo un consejo de inversión, ni la Comisión Nacional está dando un consejo de inversión. Simple y sencillamente dicen que la estructura es viable, es legal y que tú podrías invertir. Pero eso sucede también hoy por hoy en las emisiones de valores en los mercados tradicionales. O sea, hay clasificadores de riesgo que evalúan el riesgo de las emisiones o del emisor y le ponen categorías A, AA, A1, A2, A3, etc. El tema de la ley de activos digitales, bueno, en todo el tema de tecnología financiera, DitoBanks, ¿qué servicios ofrecen? Platícanos un poquito de qué es lo que hacen desde El Salvador, qué están haciendo por México. No, encantadísimo. Al día de hoy, DitoBanks operamos en 7 países. En Estados Unidos tenemos licencia de Money Service Business emitida por FinCEN, que es la entidad federal, y eso nos permite originar remesas a toda la región. Luego tenemos oficinas físicas en Ciudad de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, y ahora estamos trabajando ya en Colombia. En cada uno de estos países tenemos una entidad legal que cumple con las leyes locales, tenemos equipo de cumplimiento regulatorio, operaciones, comercial en cada uno de ellos, y brindamos la mayoría de servicios que encontrarías en una entidad financiera tradicional. Al día de hoy tenemos cuentas digitales, tenemos emisión de tarjetas tanto de crédito como prepago, tanto con Mastercard como con Visa, hacemos adquirencia de pagos, tenemos seguros, asistencias, terminación de remesas, pagos transfronterizos, pago de facturas y servicios, recargas celulares, y estamos empezando nuestra vertical de otorgamiento de créditos. Y sobre esto estamos añadiendo el componente de activos digitales que nos permite llegar todavía a la base de la pirámide de una forma mucho más eficiente. Y tenemos una segunda vertical en la que operamos todos los servicios de tokenización que hemos conversado previamente, que son servicios que están dirigidos mucho a instituciones o a proyectos de una envergadura un poquito más grande. Y finalmente tenemos una vertical de servicios marca blanca en la cual le brindamos servicios de corresponsalía de activo digital a otras entidades financieras a nivel global. Le brindamos también los servicios de creación de canales marca blanca para transferencia de dinero de Estados Unidos a sus países, utilizando como base los activos, las monedas estables y los activos digitales, para que estas sean transacciones instantáneas, seguras y transparentes. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy en DitoBanks, y pues encantados de poder seguir trabajando en los temas de inclusión financiera, llegando a la base de la pirámide que ha sido descuidada por los últimos 45 años, y en eso seguimos trabajando, Juan Carlos. Ese es el objetivo y la visión que tenemos el día de hoy. Muy bien, y bueno, ¿por qué operar desde El Salvador?
Bueno, mira, yo creo que esa es una pregunta interesantísima. Creo que El Salvador, desde la presidencia de Nayib Bukele, tiene una agenda clara y concisa, una agenda digital, que de hecho es 2030, que busca justamente convertir a El Salvador en un hub tecnológico. Entonces tú tienes un país en el que puedes hacer testing de tus productos, puedes ver que tiene condiciones de mercado, no estamos hablando de tamaño de mercado ni nada, pero sí estamos hablando del jugador en el mercado, ¿no? De la población, similares a México, similares a Colombia, similares por ahí también a toda Centroamérica, que te permiten entender qué tanta respuesta positiva o negativa vas a tener por parte del usuario. Los porcentajes de bancarización están muy similares al resto de la región. Entonces, en ese sentido en particular, tenés una especie de sandbox como país que te da beneficios a la hora de desarrollar tu software, beneficios a la hora de fomentar o realizar actividades con activos digitales, te da beneficios para la exportación de servicios, para hacerlo desde ahí, y que te permite, con una infraestructura relativamente corta, generar mucho valor dentro del mercado financiero o dentro de mercados financieros no tradicionales, y luego exportar ese mismo producto ya testeado a diferentes jurisdicciones. O sea, tenemos el caso de Itobanks, tenemos el caso de otras fintechs que también han hecho la misma excursión, el mismo plan, ¿no? Empiezan en El Salvador y luego empiezan a exportar su producto, y generalmente el producto tiene una aceptación sumamente alta porque ya fue testeado, ya vieron qué es lo que había que cambiar, cómo se aceptaba, cómo no, qué es lo que funcionaba, qué es lo que no. Ya listo, dominaste el mercado, te fuiste. Muy bien, pues bueno, Guillermo, Daniel, felicidades porque están haciendo parte de algo muy interesante en un país que exactamente está apostando por la tecnología financiera. Así que gracias y gracias a todos los que nos vieron aquí en Inversiones y Negocios en Telefórmula.